Radio Centro y el sistema satélite OIR presenta Excelencia Personal con el licenciado Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor, por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal, 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Muchas gracias por acompañarnos hoy, que vamos a platicar aquí de hábitos de estudio. Y todos queremos, los profesores, los papás, los mismos alumnos, todos queremos lograr metas valiosas, sobre todo metas que hagan sentir a cada niño, a cada niña, a cada adolescente, a cada joven, una mayor autoestima, una mayor potencia. Yo puedo, yo soy apto, yo soy capaz. Esa sensación del logro, José Luis Reyes, que tú como profesor durante 19 años en secundaria, ¿cuántas veces has sentido, dímelo sinceramente, la tristeza de captar el sentimiento del mal logro? No del logro, sino del mal logro de un estudiante que está deprimido, que está angustiado, porque reprobó y ya se calificó mal, pero además tiene miedo a sus papás. José Luis Reyes. Tiene miedo a sus papás y además de eso, su autoestima se va hasta los suelos. Ya es difícil levantarlos. Tiene uno que volver a retomarlos y buscar a ver cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos y empezárselos a fomentar una y otra vez. Pero sí, el muchacho reprobado, el que va a tener que presentar examen extraordinario, está deshecho. Hay que hablar con los padres de familia, porque los padres de familia muchas veces lo primero que hacen es etiquetarlos. Ese es el primer... Humillarlos. Y luego delante de otros compañeros. Y empiezan a comparar. Mira, a mí me choca eso. Yo creo que hay un solo caso en el que los papás deben poner banderillas, acicates. Y es cuando son padres de toros de lidia. Al toro de lidia a media faena, después de las manoletinas y después de los pases de pecho y todo aquello, hay que ponerle banderillas para que se crezca el castigo. Pero los hijos no son toros de lidia, no necesitan que le pongamos banderillas y que les hagamos sentir dolor, frustración, rabia contra ellos mismos. Al contrario, yo con el gran pedagogo alemán Goethe diría: si tratamos a los demás como son, los hacemos peores. Si los tratamos como si ya fuesen lo que deben ser, los acercamos a donde deben llegar. Salvador Toruño, está demostrado, no hay ninguna duda, de que la diferencia entre un buen estudiante y un mal estudiante no está en la capacidad de aprendizaje, sino en el aprovechamiento de esa capacidad. Hábitos de estudio. Salvador Toruño. Sí, efectivamente, Gerardo y amigos, este tipo de necesidades de formación en hábitos y técnicas de estudio en los niños es tan importante que desde la antigüedad, voy a mencionar alguno ahorita, recuerdo una muy famosa frase de uno de los teólogos y filósofos más importantes en la historia de la humanidad, que fue Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tenía una frase que parece que hubiera conocido perfectamente toda la psicopedagogía moderna, y seguramente la conocía, en donde él señalaba
de que no es el entendimiento el que entiende. Es decir, no es nada más entonces la inteligencia la que hace que el muchacho capte una información, un conocimiento nuevo, sino que es todo el hombre el que entiende por el entendimiento. Todo el ser. Todo el ser humano. Esto viene esta reflexión por lo que acaban de decir ustedes, José Luis y tú, Gerardo, en el sentido del impacto que tiene en los alumnos, en los hijos, todo lo que es el área afectiva, todo el área emocional, la seguridad en sí mismo. Y los hábitos se forman ahí, en las emociones, no en la inteligencia. Los hábitos de estudio y todos los demás hábitos de la vida tienen su raíz en una tierra fértil, fuerte, generosa, que es la emotividad. No es en la inteligencia, es en la emotividad. Por eso es tan importante partir, si hoy vamos a hablar de hábitos de estudio, vamos a partir del hábito de sentirme bien, del hábito de sentir que sí logro, que sí puedo, de sentir que tropecé y me caí, y que esa caída es un área de oportunidad, una área de oportunidad para poder ver cómo la próxima vez puedo dar el paso sin tropezar, y si llego a tropezar, cómo puedo tropezar pero no caer, o si caí, cómo puedo levantarme más rápido. Hábito de sentimiento que decía José Luis Reyes, autoestima, confianza en sí mismo. José Luis Reyes. Lo que acaba de decir me recuerda a Edison. Una vez, en alguna ocasión, un periodista, viendo que estaba trabajando con la famosa bombilla, le dijo: oiga, que usted pues ha fracasado ya más de 1000 veces. Dice: bueno, ahora ya sé que hay 1000 cosas que no funcionan, cada vez me acerco más a la que sí va a funcionar. Otro también es Alberto Einstein, ¿no? El chico tonto que reprobó matemáticas en secundaria. Fíjate nada más, no pudo con la aritmética y con el álgebra en tercero de secundaria. Lo que sucede, Gerardo, también es que... Y es Alberto Einstein. Es un buen pretexto para platicar con los padres de familia, en el sentido de que todos los seres humanos desarrollamos áreas de nuestra inteligencia en distintas proporciones, y es muy posible que en el caso de Einstein algunas áreas no las haya tenido con el mismo nivel de desarrollo que otras. Esto nos sucede a todos los seres humanos, de ahí que viene incluso posteriormente hasta la orientación vocacional, personas que son extraordinarias para las letras o para el mundo de las matemáticas y del cálculo o para los asuntos de carácter artístico. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ya conocen algún nombre de algún científico del siglo XX o de cualquier otra época de la humanidad que haya superado a Einstein como físico matemático? ¿O todavía no conocen? Yo soy muy ignorante, sobre todo en ese tema. Pues se habla mucho de Hopkins. Hopkins, pero ¿habrá superado a su maestro, a Alberto Einstein? Yo creo que Hopkins es un enano que está parado sobre los hombros de Alberto Einstein. Y Einstein fue un chico de secundaria que fracasó en matemáticas. Así que usted, señora, usted, señor, si tiene un hijo por ahí que tronó en aritmética o en cualquier otra materia, pues a lo mejor ese hijo es un Edison o es un Alberto Einstein. Lo que necesita es confianza, autoestima y ayudarle a adquirir hábitos de estudio. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Excelencia Personal desde la Ciudad de México. Salvador Toruño, yo quiero que nos hagas favor de profundizar en este concepto y a partir de este concepto hablarnos de los principales hábitos de estudio, del concepto de que el éxito o el fracaso escolar no depende de la capacidad instalada de aprendizaje, sino del aprovechamiento, bueno o malo, que hacemos de esas capacidades. Salvador, tú. Sí, efectivamente, las capacidades ahí están, se trata de desarrollarlas. Hagan de cuenta que ustedes tienen 10,000 millones de pesos, y esos 10,000 millones de pesos, contrariamente, nuevos pesos, contrariamente a lo que
a lo que debería servir para resolver sus problemas más urgentes y fundamentales, estuvieran ahí almacenados y quizás debajo del colchón mientras ustedes están sufriendo terriblemente en los asuntos del trabajo y en los asuntos de los satisfactores de primera necesidad en el hogar. Y esos pesillos además se estarían devaluando todos los días. Imagínense qué triste. Pues es algo semejante. Nosotros tenemos aproximadamente 10.000 millones de neuronas, 10.000 millones de células cerebrales que Dios y la naturaleza nos ha dado precisamente para utilizarlos. Y eso solo para en el cerebro. satisfacer nuestra inteligencia en el cerebro, para satisfacer nuestra inteligencia, para satisfacer nuestros deseos de conocimiento, nuestra hambre de conocimiento, de sabiduría. Y sin embargo utilizamos muy poco. Y tratamos de utilizarlo a veces hasta dar la impresión de que lo tratamos de hacer con el menor esfuerzo posible. Entonces yo creo que lo que tenemos que tener conciencia es que tenemos un capital extraordinario que está muerto, que está dormido y que hay que hacerlo resurgir, que hay que resucitarlo, que hay que despertarlo para que entonces comience a darnos todos sus beneficios. Yo creo que este es un punto de arranque importante. Los hábitos de estudio, así como todas las habilidades generales para el estudio, no se logran mágicamente ni de manera automática. Yo estoy inscrito ya en una escuela, entonces ya resolví mis problemas, o estoy ya en esta primaria, en esta secundaria, en esta prepa o en esta universidad. Ya resolví entonces mi problema, mágicamente va a comenzar a desarrollarse mi intelecto, mi sabiduría entonces va a llegar canalizada ahí también de manera automática. Eso es imposible. ¿Y sabes qué hábitos veo yo, José Luis Reyes, Salvador Toruño? Los hábitos que yo veo, bueno, pues sí voy a cometer algunas indiscreciones, ¿no? Hay un profesor por ahí que es muy inseguro en cierta escuela y los alumnos luego le notaron la inseguridad. Era un profesor que a este grupo de alumnos le iba a dar clases por primera vez. Llegaba muy inseguro, se veía muy temeroso, casi sudoroso, le temblaba la voz. Y esto fue desde lunes, martes, miércoles, hasta que llegó el desgraciado, no agraciado, día jueves, en el que pasó un alumno de segundo año que ya había estado pues un año barqueándose con su grupo a este maestro, a este profesor, y gritó desde afuera del salón: ah, mira, es un barco, es remenso ese profesor. Todo el salón soltó la carcajada y pobrecito maestro. ¿Cuál es el hábito? ¿Cuál es el hábito? El hábito es que los profesores son perversos, que quieren dominar, que quieren imponer su estilo, y que los alumnos tenemos que estar viendo la manera de fastidiarlo, de que no nos fastidie, estar a la defensiva. ¿Y cuál es la dinámica en el salón de clases? ¿Qué no vamos todos a aprender, José Luis Reyes? ¿Qué no el objetivo del maestro es llegar con alegría, con entusiasmo, a transmitir, a comunicar toda esa riqueza acumulada a través de miles de años, que es el conocimiento humano, y el alumno ávido a divertirse? Divertirse quiere decir tener diversidad, aprendiendo cosas nuevas. El maestro debe ser el apasionado de su materia, ¿no? Estar apasionado por su materia, quererla, estar seguro de que sabe y de que lo que va a transmitir a los demás les va a gustar. Debe utilizar una serie de técnicas, de atractivos para el muchacho para que éste lo esté atendiendo, ¿no? Que esté contento con todo lo que el maestro le está dando. Si el maestro llega y desde el primer momento les dice: fíjense que pues es la primera vez y nos vamos a ayudar unos a otros, los chamacos luego se dan cuenta. O el profesor perverso que dice: el 10 nada más es para el autor del libro, el 9 sí, es para los mí. Hay. El 9 es para el 10 para Dios, el 9 es para mí y el 8 para ustedes, o el 6. Para el mejor de ustedes. Para el mejor de ustedes. Y no pasan de ahí. Pero el maestro debe ser seguro de sí mismo y debe desarrollar las capacidades de los muchachos. Bueno, pues a ver qué podemos infundir en nuestros niños, a pesar de toda esta realidad tan triste, tan pobre que tenemos, no en todas las escuelas, no con todos los maestros, pero sí en algunos casos, para poder producir, para poder implantar hábitos positivos de pensamiento, de actitud mental positiva, de interés, de gusto también por el esfuerzo, por la lectura, por tantas cosas que en otro programa trataremos, que serán las técnicas de estudio. Pero por lo pronto regresamos después de un corte a señalar
hábitos de estudio. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Hábitos son entonces el producto de la repetición de conductas, de actitudes. José Luis Reyes. Esto tiene que ver con el tiempo. Por supuesto, una persona que no sabe medir su tiempo lo pierde terriblemente. Para los muchachos es importante que se formen ese hábito del tiempo y de ser puntuales en todo. Entonces sí se les recomienda hacer un horario de actividades diarias, de lunes a domingo, y también un horario que contenga todas las horas del día, desde que se levantan hasta que se acuestan. Sus juegos, sus diversiones, sus idas al cine, sus estudios, sus horas de estudio, su horario de la escuela, todo eso lo deben mantener ellos escrito en un papel grande o chico que traigan a todos lados para que se den cuenta de qué actividad van a realizar en ese momento. Y subrayar con rojo aquellas que sean más interesantes o con amarillo. Porque hay ocasiones en que los muchachos, cuando están estudiando, si no tienen organizado un horario, pues lo pierden lo más que pueden. Yo me he dado cuenta que cuando empiezan a estudiar con sus libros, lo primero que les pasa es que necesitan una pluma y van por la pluma. Ya se sientan y luego se les olvidó la goma y van por la goma, y ahí van perdiendo minutitos, segundos importantes y además la atención necesaria para poder trabajar. Se encuentran con una persona con la que están que les cae muy bien y se ponen a platicar, 10 minutos perdidos en una plática o quizá más. Están oyendo música y pierden otros minutos más, y todo eso se va acumulando. Pero si uno tiene un horario en donde yo voy a oír música de tal hora a tal hora, voy a platicar con un amigo de tal hora a tal hora, voy a ir al cine de tal hora a tal hora, voy a estudiar 2 horas o 1 hora y media, voy a tener un receso en mi estudio de 15 minutos, es más probable que pierda menos el tiempo, pero lo tengo que tener visible, no en mi mente, porque uno lo olvida. Es lo que yo recomiendo, un horario, con todos los días, desde el lunes al domingo. Esto es tan importante que imagínense ustedes, por favor, nuestra propia realidad como seres humanos. Somos seres llenos de impulsos, ya por naturaleza. Tenemos muchos impulsos diferentes. Tenemos sensaciones en el tacto, en el cuerpo. Sentimos de repente comezón, calor, frío, hambre, en fin, muchísimas sensaciones físicas, pero también tenemos sensaciones imaginativas. De repente se nos antoja un vaso de agua o se nos antoja un dulce. No es que tengamos sed o hambre, sino que se nos antojó. Bueno, pues imagínate que vas a manejar tu vida a base de antojos. Si nuestros niños no tienen, como dice José Luis Reyes, un horario decidido por ellos, por favor, no decidido por la mamá, ni por el papá sabio y todopoderoso, Dios omnipotente y eterno, no. Decidido por el niño. Mi propio horario. Voy a dedicar tal tiempo de tal hora a tal hora a jugar canicas, a ver a mi novia, a ver la televisión, a estudiar, a repasar, a estar en la escuela, a ayudar a X cosa. Un horario que el niño pueda definir, tomando en cuenta también los requerimientos de la vida familiar, en qué va a colaborar con la vida familiar. Si el niño no tiene esto, ¿qué pasa, Salvador Toruño? Que va a seguir su impulso de cada momento, lo que decía José Luis Reyes. Y entonces no es que sea malo, no es que sea tonto, no es que sea flojo, es que es un desorden, porque por naturaleza, si la guía de nuestra conducta son los impulsos, somos un verdadero desorden. Nuestra vida es caminar en círculos sin llegar a ningún lado. Pero si tenemos un horario, entonces sí que vamos a ver avances concretos. Salvador Toruño tiene una lista de 13 recomendaciones muy concretas para realizar 13 actividades todos los días, 13 actividades muy concretas que nos van a permitir adquirir 13 hábitos
que favorecen el éxito de nuestros estudios. Preparen papel y lápiz o una grabadora y graben o anoten estos 13 aspectos muy concretos y yo creo que no tan difíciles que podemos hacer todos los días para convertirnos en estudiantes de excelencia. En 2 minutos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Salvador Toruño, comunícanos esas pistas concretas. Hay 13 cosas muy sencillas. Yo creo que desde primero de primaria, ¿no es cierto? Los papás deben estar pendientes de estas 13 cosas para favorecerlas en nuestros niños. Pero si no lo supimos y ahora ya están en primero de prepa, bueno, pues vamos tomando nota de todas maneras para tratar de poner un poco de más orden. Son 13 aspectos tal vez muy obvios, pero hoy es la obligación de las personas inteligentes recordar lo obvio. Salvador Toruño. Sí, son 13 actividades, como tú dices, que deben convertirse en 13 hábitos que van, además de darle orden al estudio, le van a dar un nivel de menor sufrimiento a las personas, a los niños, a los alumnos. Efectivamente son cosas muy obvias, muy sencillas, pero no se trata de que uno lo sepa, de que uno simplemente diga, no, eso ya lo he escuchado, sino de que se verifique que se estén aplicando. Entonces, el primero de ellos es verificar que la noche anterior a que el niño vaya a la escuela, se dejen preparados todos sus útiles y sus materiales escolares. Esto es favorecer al sistema nervioso de manera de que no se angustie el muchacho al día siguiente, de que se me olvidó el diccionario, se me olvidó la tarea, lo dejé, sí la hice, y maestro, se lo juro que la hice, pero se me quedó en la mesa. El segundo es la calidad del sueño que habíamos mencionado en un programa anterior. El muchacho debe dormir bien, debe acostarse a buena hora para que al día siguiente tenga una buena calidad de atención en el salón de clases. Fíjate que esto es tan importante que a veces por consentidores y por buena onda los papás en vacaciones dejamos que el niño se desvele y se levante tarde. Y entonces asocia el niño la escuela con algo odioso. Me tengo que ir a acostar temprano y me tengo que parar de madrugada. ¡Qué fastidio! Y se hacen asociaciones mentales porque se perdió el hábito de madrugar, se perdió el hábito de dormir a buena hora. Entonces es muy importante lo que decía José Luis, el horario. Bueno, tal hora es a la hora en que me voy a dormir. Ahora, esto no debe ser una cosa rígida igual para todos los niños, porque resulta que las necesidades de sueño son distintas de un niño a otro, de una persona a otra. Hay personas que con 4 horas, de veras, claro, niños no, pero bueno, hay niños que con 7 horas de sueño es suficiente. Es suficiente. Hay niños que necesitan 9 horas de sueño. Hasta 9 horas y media. 9 horas y media de sueño. No es que sea un flojo, es que es su propia individualidad biológica, neurológica. Necesita más tiempo. Cada niño tiene entonces que descubrir con la ayuda de sus papás su propio, no recuerdo cómo se llama, pero su propia dosis, pues, de recargar las baterías durmiendo. Y fíjate, Gerardo, que es relativamente fácil saber si un muchacho está durmiendo el suficiente tiempo, el suficiente número de horas. Sencillamente, si al día siguiente usted ve que su hijo está muy pasivo, muy inactivo, irritable, de mal humor, todos siente que le molesta, si lo invitan ustedes a que ya es hora de desayunar, en lugar de agradecer que se le ha preparado el desayuno y que hay otras gentes dispuestas a apoyarlo en esa hora del desayuno, se molesta, se disgusta, como si le estuviera haciendo un daño. Entonces, esto es uno de los tantos síntomas que ustedes pueden observar para darse cuenta si le falta o no sueño. Perdón, sobre todo la primera reacción al despertar, ¿no? Es decir, si al sonar el despertador o escuchar la melodiosa voz de la mamá o del papá que le da los buenos días, el niño en vez de decir buenos días mami, ladra, gruñe o tira una mordida o una patada, seguramente se está durmiendo más tarde
y menos horas de las que necesita. ¿Cuál sería el tercer punto? El tercer punto sería el desarrollo de la autonomía, de que el muchacho desde primer grado, como tú decías, comience ya a levantarse solo con la ayuda de un reloj despertador, bañarse, asearse, vestirse solo. Es un desarrollo de la autonomía, de la independencia. Además es sentido de logro, José Luis Reyes. Sí, es muy importante eso, porque siempre nos encontramos los maestros de secundaria, a veces los de preparatoria, yo que doy en los dos, con el problema de que el muchacho siempre ha sido acompañado por los padres en todo. Ha sido vigilado en todo, no se le ha dejado nunca hacer nada por sí mismo. Entonces, el problema en primero de secundaria es que los padres de familia piensan que ya es un muchacho maduro, preparado para una nueva vida, y le dicen, adiós, que te vaya bien, ahora tú solucionas tus problemas solo y nunca lo prepararon. Y ahí tenemos niños que empiezan a fracasar, porque jamás lo hicieron, lo dejaron o le permitieron que hiciera sus cosas aparte, sin una vigilancia extrema. Es el error de muchos padres de familia. Aquí hay que valorar los riesgos, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, la niña o el niño de 3 años quiere lavar los platos. Bueno, pues el riesgo es que se quiebre un vaso, un plato. Yo creo que vale la pena, vale más la autonomía que un plato. A lo mejor la niña quiere hacer los buñuelos. Cuidado. Cuidado. Es peligrosísimo con el aceite hirviendo. Habrá cosas en las que habrá que razonar con el niño y ver si sí me puedes ayudar en esto. Y sí me puedes ayudar en formar el buñuelo, qué sé yo, pero no en estar cerca de la lumbre, no en este otro aspecto, porque no tienes todavía la habilidad manual, la estatura física y los elementos que te permitan hacerlo con seguridad. Que el niño entienda y reciba la protección que necesita. Después de un corte, continuamos con más pistas. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Excelencia personal desde la Ciudad de México. Salvador Toruño, adelante. Creo que vamos al punto cuarto. Sí, en el cuarto punto vamos a referirnos a los alimentos básicos de nuestro cerebro. Nuestro cerebro necesita glucosas, que son azúcares naturales que se encuentran en las frutas, en la miel de abeja, en algunas verduras, en la leche, en el huevo. Entonces, este cuarto punto lo podemos sintetizar diciendo que es importantísimo que el niño siempre vaya desayunado al colegio. Porque si no, al rato, 2 horas, hora y media después de haber entrado al salón de clase, después de haber hecho un esfuerzo intelectual, el cerebro ya no tiene de dónde absorber glucosas, azúcares naturales y oxígeno. Entonces esto es fundamental. Hay mucha ignorancia sobre esto, Salvador Toruño, porque mira, de buena fe cometemos errores. A veces el niño se levanta tal vez 6:30, a lo mejor 7 de la mañana. Seguramente no tiene mucha hambre. Normalmente no hace mucha hambre a esa hora, y muchas veces mamá lo que hace es una mezcla explosiva, pavorosa y casi mortal. Un licuado de huevo con plátano y leche. Qué mezcla tan espantosa. El niño llega con idiotismo biológico a la escuela. Llega con idiotismo biológico, técnicamente hablando, es decir, con una pesadez de digestión tremenda. Lo ideal sería que pudiera tomarse tal vez un licuado chico de fruta, tal vez papaya con naranja, eso sí combina, no de Bacardí, no, perdón, papaya con, es decir, algo que de verdad le dé algún elemento que sea fácil de digerir, pero que tenga una buena carga de glucosa y de proteínas, y no sé qué más, un vaso de leche, pero no tomado como vaso de agua, porque cae un queso terrible al estómago, un trancazo ahí de grasa, que pobre estómago. La sangre se va a ir al estómago en vez de al cerebro, José Luis Reyes. Yo creo que es muy importante. Naranja, un pan tostado con mantequilla o con mermelada, azúcar. Un té, puede ser un té de manzanilla. A mí me fascina el té de manzanilla, me ayuda muchísimo hasta para el estómago.
Entonces, todo eso puede desayunar en ese momento y luego ya viene a la mitad de la mañana el almuerzo, ¿no? Ustedes decían hace rato del problema de las carreras, pues, que el muchacho no quiere desayunar, etcétera. Esto tiene que ver con dos asuntos fundamentales que ustedes también mencionaron. Esa organización en el tiempo. Este muchacho tiene que aprender a medir su tiempo y tiene que saber entonces a qué horas debe levantarse para que le dé tiempo de asearse, de vestirse y de desayunar. No puede irse sin desayunar a la escuela. La falta de apetito en las mañanas es un asunto también de formación de hábitos. No es un asunto estrictamente de nuestra naturaleza, sino de una formación de hábitos. El quinto punto. El quinto punto tiene que ver con el horario que proponía José Luis, que el muchacho tenga una hora fija para estudiar diariamente. El cerebro funciona a la manera de un jefe, como este jefe que tenemos aquí enfrente, que es Gerardo Canseco, que él nos dice en qué momento entramos al aire, en qué momento tenemos que dejar de hablar, etcétera. ¿Y en qué momento se le da la gana de dejarnos hablar? El cerebro es un jefe que está dedicado precisamente a dar indicaciones. Entonces, cuando le damos este tipo de órdenes, comienza el muchacho a saber y comienza todo un organismo a prepararse para una hora de trabajo que está siempre dispuesta, y entonces el muchacho comienza a trabajar con facilidad, ya sin grandes esfuerzos y sin estar haciendo toda una pelea contra su organismo. Eso es lo mismo cuando es la hora del sueño, por ejemplo. Ya está preparado, hay una orden cerebral, y entonces el organismo todo íntegramente comienza a prepararse para el descanso. Entonces es muy importante esto que mencionó José Luis. A mí me parece extraordinario la necesidad que hay un horario, entonces, desde que amanece hasta que el muchacho se va a acostar. Y nos has hablado de 5 hábitos, 5 actitudes muy concretas que debemos convertir en hábitos que nos faciliten pues una actuación que favorezca el éxito escolar. Vamos al punto número 6, son 13 los puntos que nos vas a compartir. Sí, el punto número 6 es que el niño, el joven, tiene que seleccionar en su casa el lugar más adecuado para estudiar. Escoger un lugar apropiado para hacer la tarea, para estudiar, en donde haya suficiente luz, sobre todo luz natural, luz de día. Si no es posible porque ya es muy tarde o la habitación es muy oscura, de preferencia que sea luz blanca y que tenga una adecuada ventilación. Yo siempre en broma digo que en los asuntos de técnica de estudio no hay que tenerle miedo a los resfriados como el que padece ahorita nuestro compañero José Luis. Yo creo que en los asuntos escolares, intelectuales, la ventilación es una fuente importantísima de oxigenación para el cerebro, y ya lo dijimos antes, que uno de los alimentos principales para el cerebro es el oxígeno. El séptimo es la postura. La postura es importantísima porque, insisto, el cerebro es un jefe que se dedica a dar órdenes. Entonces, si nos ponemos a estudiar acostado en el sofá o en la cama, el cerebro inmediatamente manda la orden de descanso. Entonces, la postura debe ser correcta para que favorezca el estudio y retarde la fatiga. Una postura cómoda, pero no mullida. Así es. El punto 8, antes de hacer la tarea o dedicarse al estudio, hay que reunir todos los materiales que se necesitan, todos los materiales escolares, para que no tengas que pararte continuamente. De lo contrario, como también ya lo comentamos hace un momento, el muchacho va a estar parándose por una goma, por un borrador, por un diccionario. Y ya lo dijimos también, nuestra atención es sumamente celosa, se pierde fácilmente. Nuestro cerebro trabaja a velocidades extraordinarias, nuestras ideas viajan a velocidades extraordinarias. Entonces nuestra atención es muy susceptible de perderse, de cambiarse de tema de manera rápida. José Luis Reyes. Entre los objetos que el muchacho debe tener, el estudiante, sí, importante es un diccionario. Un diccionario de sinónimos, un atlas y una enciclopedia. Que lo tenga anotado. Gracias, José Luis. Salvador. El siguiente punto. Número 8. Ya en este caso ya vamos en el 9. Perdón, número 9. El número 9 es que el muchacho también ya poco a poco se vaya alejando de la presencia siempre permanente de la mamá o del papá.
Esto aproximadamente después del primer grado, es decir, a mediados del segundo grado de educación primaria, cuando termina la tarea, que él mismo la revise cuidadosamente. Hay muchos errores que son muy sencillos, que solamente son descuidos, y que con una revisión rápida inmediatamente el muchacho encontraría precisamente la equivocación y le ahorraría muchos problemas. El punto número 10, hay que distribuir el tiempo que vas a estudiar. Por ejemplo, si vamos a utilizar 60 minutos, que sería una hora para estudiar, entonces vamos a darle un tiempo a cada una de las materias, de acuerdo, como había dicho Gerardo en otro programa, de acuerdo con la importancia y con la dificultad de las materias, incluso por el gusto de las materias. Comenzar por aquellas que se me dificultan más, por aquellas que rechazo, que me disgustan, que me molestan. Casi siempre esas que rechazo y que me disgustan tienen una relación directa con el fracaso, es decir, aquellas con las que obtengo peores calificaciones o más bajo rendimiento. El punto número 11 tiene que ver con los interferentes. Hay que eliminar los interferentes. La atención es muy celosa, lo repito por tercera vez. Entonces el cerebro necesita estar en condiciones adecuadas para no estar con estímulos distintos, distractores muy fuertes. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho la música de una cantante o de un cantante determinado, pues no lo voy a poner a competir contra mi unidad de matemáticas. Por supuesto que va a ganar la música de mi artista o de mi cantante preferido. Una norma muy sencilla y muy importante es que sí pueden los niños estudiar ahí donde está el televisor, pero con la condición de que esté apagado, nunca encendido. Así es. Porque hay niños que hacen la tarea viendo la televisión. Y los romanos tenían una frase que creo que fue la clave del éxito de un imperio que ocupaba todo el mundo. Y esta frase era Aye quodallis, haz lo que haces, haz lo que haces. Presente, en este momento, haz lo que haces. Me toca hacer ahorita. Exacto, haz lo que haces, no hagas 2, 3 cosas. Se trata de estudiar, estudia, se trata de jugar, juega, se trata de brincar, brinca, se trata de correr, corre, se trata de echar relajo, echa relajo. Y José Luis Reyes, que fue mi alumno hace más de 20 años en secundaria, hace que 23 años. Sí, en el 69, 70. No, pues José Luis Reyes, recordarás, José Luis, que a veces en vez de dar clases de historia, les decía yo, hoy vamos a contar chistes. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Vamos a echar relajo, Era muy están muy simpática la inquietos. clase. Hace mucho calor, está el clima de la patada, man. Estamos todos cansados, empezando por mí. Vamos a contar chistes, a ver quién cuenta los mejores chistes. ¿Te acuerdas? Se hace muy agradable la estancia en el colegio. Esto no quería decir ser un irresponsable y no ver el programa, sino darle variedad. Y bueno, el manejo de ironía, el manejo de situaciones simpáticas, el hacer agradable la clase. Yo creo que esto tiene que ver, este hábito del que nos ha hablado Salvador Toruño, tiene mucho que ver con el éxito escolar, José Luis Reyes. También algo sobre la cuestión de los carteles o pósters, como les llaman, ¿no? Fotografías, no tener o no estar estudiando en un lugar donde haya carteles que llamen la atención, porque se distrae uno y empieza a soñar, o cerca de una ventana, porque hay uno el rechinido de un coche e inmediatamente se asoma uno a ver qué pasó, o una sirena y a ver qué sucedió. Nunca cerca de la ventana. No en el mar, donde Exacto. puedan salir hermosas sirenas. Salvador Sí, Toruño. un poco 12 el y 13. secreto, el resumiendo es que estudia menos tiempo pero con mayor calidad, es decir, no se trata de pasar toda la tarde estudiando, sino el menos tiempo pero con mayor calidad. El punto número 12 es adelantar los contenidos de la clase siguiente para que así la comprensión sea mucho mejor. Si un muchacho comienza no a estudiar ya y adelantar y a meterse profundamente en la unidad siguiente, sino una revisión rápida, a enterarse de lo que se trata, de tal manera que así sabe qué es lo que puede preguntar en la clase siguiente y qué es lo que le preocupa de ese tipo de materias. Y finalmente el punto número 13, el último, cuando no entienda algo el alumno debe preguntarlo inmediatamente.
Eso le va a facilitar muchísimo el no quedarse con esas lagunas que posteriormente no entiende algo. Nuestro conocimiento es a base de asociaciones de ideas, y entonces si no tenemos con qué relacionar este conocimiento presente, entonces vamos a tener dificultades. Gracias a Alicia Flores de Ciudad Nezahualcóyotl, gracias a Silvia Chavira de Ciudad Aragón. Dice que este programa nos ayuda mucho a rectificar en muchos aspectos de nuestra vida. Ana Lilia Méndez de Colima, muchas gracias por sus conceptos. Salvador López de Morelia, él tiene 13 años. ¿Qué me sugieren para estudiar 12 materias, hacer tareas y trabajos y lograrlo todo al mismo tiempo? Ya está respondido, hay que hacer un buen horario, una buena organización del tiempo. La señora Angélica de Torres pregunta, ¿cómo contrarrestar los malos hábitos de mi hijo de 9 años? Es un poco desordenado, tira la mochila en el suelo en la escuela, luego cuando regresa a la casa el suéter lo tira en la sala, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo hacer? Sobre todo porque reconozco que yo también soy un poco desordenada. Usted misma se está respondiendo, señora, que dé usted un modelo de orden y verá cómo solito el niño empieza a modificar. Si son 9 años de desorden, bueno, pues a lo mejor se tarda 9 semanas, pero no 9 años en rectificar su propio hijo. ¿Cuál debe ser el rendimiento de un niño que va en secundaria en la mañana y otro que va en secundaria en la tarde? ¿Quién aprenderá más? Pregunta Angélica González de Zacatecas. Los dos van a aprender igual, o vamos, no depende del horario. Es mejor la mañana en términos generales, pero si está bien estimulado el niño que va en la tarde, logrará éxito escolar. Francisco Gilberto Bar, 14 años de edad. Yo pregunto cuando tengo dudas en el salón de clase y mis compañeros me hacen burla. ¿Cómo supero este trauma? He optado por no preguntar en clase y mejor preguntarle a mi papá. Bueno, yo te voy a dar una pista, mi querido Paco Javier. El día que tú seas capaz de burlarte de ti mismo, los demás se van a dejar de burlar. Antes de que se burlen, levanta la mano, di, maestro, yo no soy tan inteligente como estos lumbreras que están aquí en el salón. Yo soy un poco tontito y no le entendí tal o cual cosa. ¿Me podría usted explicar? En ese momento se van a quedar hechos unos idiotas, se van a reír, lo van a tomar a broma. Y si tú te dices a ti mismo, yo no soy tan inteligente como todas estas maravillas que están aquí en el salón, ¿me podría a mí explicar esto que yo no entendí? Y eso creo que te va a merecer hasta el aprecio de tus profesores. José Luis. Una frase, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Absolutamente de acuerdo. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido. Como les decía, amigos, al comienzo de esta emisión, si nos damos cuenta, la verdad es que los programas están llenos de riqueza, trascienden su época, trascienden su tiempo, porque los valores no cambian. Y entonces estas reflexiones no pierden vigencia. Y la verdad es que no me dejarán mentir, pero hoy no fue la excepción, sin duda alguna. Les invito, amigos, a que le demos like o me gusta a este programa, si lo estamos viendo por redes sociales, que le demos compartir, si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores. Y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx. También recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 5682-7500, donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen. Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción. Hasta mañana. Radio Centro y el sistema satélite OIR presentaron Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.